Bueno, hubo un despliegue de violencia política, especialmente contra todo el ministerio y particularmente con quienes lo lideraba, en este caso Irene Montero, también la que fuera la secretaria de Estado, Ángela Rodríguez. Un ejercicio de violencia política brutal. En el caso de la ley trans, de derechos del colectivo LGTBI, no lo esperábamos porque había habido acuerdos previos y hay una resistencia que la estamos viviendo ahora. La vivimos en aquel momento, pero la estamos viviendo ahora de una manera brutal, ¿no? Con toda esa internacional del odio y esa internacional reaccionaria que ha convertido la guerra del género y el feminismo en uno de sus principales elementos a batir. Por tanto, la conclusión es esa reacción existe porque hay un feminismo poderoso que tiene voluntad de poder, que tiene voluntad de ocupar todos los espacios y de utilizar y emplear los espacios de poder, como en este caso el Gobierno de España, para ponerlo a disposición de legislación y de políticas públicas que permitan transformar la vida de la gente trabajadora, la vida de las mujeres. Bueno, fue duro y complicado, pero afortunadamente ganó el movimiento de las personas LGTBIQ+, ganó el movimiento de las personas trans y ganó que hoy en este país hay una ley de derechos del colectivo LGTBI que hay que desarrollar. Y a mí me gustaría insistir en esto, ¿no? Porque el tema de la solo sí te lo tenía que sacar, y ahí estuvimos todos defendiendo, por supuesto, la postura del ministerio, porque es indiscutible que hubo una reacción muy clara, pero ¿se hizo algo mal? ¿Hubo algún tipo de error? ¿O todo os lo achacáis a los jueces? Despierto en la mañana, suena mi despertador. Esta tarde hay una fiesta, espera, me visto y voy. Menudo panorama, tanto ruido alrededor. Se respira buen ambiente y apunta a ir mejor. Unas birras con colegas, ya está cayendo el sol, pero la fiesta no para y aquí sigo yo. Dos chicas se despiden, quedamos para mañana. Cada vez hay menos gente y estoy un poco embriagada. Son cerca de las 3 y no encuentro a mis amigos. La noche está cerrada y tengo un poco de frío. Lo veo venir de lejos, tranquilo y decidido. Se sienta en mi banco y empieza a hablar conmigo. Insiste en caminar por el mismo camino, que no debo preocuparme, que allí están sus 4 amigos. Caminamos y se paran delante de aquel portal. Yo les digo que no quiero, pero insisten en entrar. ¿Cómo hace falta que lo diga? Que no se trata de una herida, que se trata de mi persona. Y lucho como una leona, sí. ¿Cómo hace falta que lo pida? No es una idea tan suicida. Por la calle y a la que no se calle. No puedo respirar, todo se congela. Feliz 8M, feliz 8M a todas esas mujeres a las que jamás han dudado de si le ofrecían un puesto por ser válida o porque le atraigan físicamente al jefe. Feliz 8M para todas esas mujeres a las que jamás han tenido que ir con miedo a casa de vuelta ni mirando 3 veces hacia atrás por si le estaban siguiendo. Feliz 8M a todas esas mujeres que jamás le han tocado ahí donde no le deberían tocar. Feliz 8M a todas esas mujeres a cuya pareja nunca ha forzado a hacer nada sexual que no quisieran hacer ni les ha mirado el móvil. Y feliz 8M a todas esas mujeres a las que nunca han desacreditado en el trabajo o en las aulas por ser mujeres, es decir, feliz 8M a nadie. Están presos, sí que los harán pagar, pero a mí no me consuela, pues el daño está hecho ya. Me despido de mi vida, nunca será igual. ¿Cómo hace falta que lo diga? Que no se trata de una herida, que se trata de mi persona. Y lucho como una leona, sí. ¿Cómo hace falta que lo pidan? No es una idea tan suicida, que nos respeten por la calle y a la que no se calle. Llega el momento, la sentencia final. Me dicen hoy en La Diana, y como no podía ser de otra manera, dedicamos el programa a hablar de feminismo. Lo hacemos ambientado por este tema que escuchamos de Alexandra, que es un rap dedicado al tema de la manada, Bajo la piel se llama. Por suerte para el movimiento feminista, el feminismo ha crecido tanto que tiene bastante referente, y quizá también por suerte nadie lo puede patrimonializar. Pero desde Málaga y a la izquierda hay un nombre que brilla sobre otros, es el de Toni Morillas, que fue directora del Instituto de la Mujer en el anterior Ministerio de Igualdad. Para todas las mujeres tiene que ser construido necesariamente desde los suelos pegajosos, que es ahí donde habita la mayoría, y abordar una transformación profunda que redistribuya los tiempos, los trabajos y la riqueza. Hablo también desde la Andalucía de las corralas, de los patios, los rebates,
desde los que las mujeres han ido construyendo las políticas de supervivencia. Los derechos de las mujeres trans a ser reconocidas como lo que son, mujeres. Y agradecer, como no, a la ministra su compromiso y su ejemplaridad militante, desde todos los lugares y ahora también desde este ministerio. Gracias, Irene. Llegar a un gobierno para intentar transformar la vida de las mujeres, la vida de las familias trabajadoras, ya es otra cosa. Bienvenida, Diana, Toni. Muchísimas gracias, un placer. Placer es nuestro que estés aquí. Y por cierto, bienvenida a nuestro segundo programa abierto a la ciudadanía, como decimos mucho en las políticas, que grabamos en la Biznaga Verde y Blanca. ¿Y qué pasa, Peñita? ¿Cómo estáis? ¿Tenemos algo, no? Tenemos público. Gracias a la Biznaga Verde y Blanca de nuevo por dejarnos venir aquí a grabar. Y podéis ver otra vez a los cuadros aquí arriba. Son distintos a los que grabamos la última vez, pero son de la misma persona, que es José Enrique, que aún todavía no ha quitado los cuadros aquí. Tenéis todavía hasta abril, si no recuerdo mal, para que venga la gente a verlo. Así que cuando queráis venir. ¿Qué te parece, Toni, los cuadros? Me parecen una maravilla, es lo primero que he dicho cuando he entrado. La verdad que es un espacio acogedor. Y está muy bien, además, que se use para que los artistas malagueños puedan venir aquí a exponer su arte. Vamos a ir al grano, ¿vale? ¿Cómo fueron los 2 primeros años esos que estuviste en el Ministerio de Igualdad? Estaba viendo el vídeo y digo, madre mía, parece que pasado remoto. Parece que, bueno, esto de la turbopolítica hace que vayamos muy rápido, ¿no? Pero fueron 2 años de una intensidad brutal. El primer gobierno de coalición, donde el espacio político, en este caso de Unidas Podemos, participaba en el gobierno de España, y teníamos y tenemos mucha prisa por aprovechar el estar al mando, en este caso del Ministerio de Igualdad, para poner en marcha todo un paquete legislativo que fue muy polémico, pero que puso sobre la mesa avances en derechos para las mujeres que hoy precisamente están en cuestión. Así que fue muy intenso, fue muy gratificante y sobre todo creo que ha sido de las etapas en las que este país ha avanzado más en materia de derechos feministas. De todo eso lo haremos ahora, pero permíteme el chisme político. ¿Cómo fue trabajar con Irene Montero, persona de distintos partidos y tal? ¿Cómo fue trabajar con ella? Bueno, fue una maravilla, porque era un ministerio plural donde estábamos mujeres de distintas organizaciones políticas del espacio de Unidas Podemos. También había activistas feministas, mujeres referentes en el ámbito de la defensa de los derechos humanos, y yo creo que fue un ejemplo de cómo cuando ponemos en el centro lo importante y cuando ponemos en el centro las políticas, somos capaces de trabajar juntas y de ponernos de acuerdo. Y hablando de mujeres referentes en el feminismo, vais a empezar un proyecto que vas a presentar tú, de pequeñas entrevistas, ¿no? Si no he entendido mal, sí. Que perdóname, pero no me acuerdo del nombre. Que entrevistas hasta en la sopa. Hasta en la sopa, Toni, hasta en la sopa. Donde entrevistas hoy a Cristina Fallarás, ¿verdad? Sí, esta tarde tenemos el estreno de este espacio, este canal que se llama hasta en la sopa, que es toda una declaración de intenciones, y bueno, queríamos también inaugurarlo en la previa al 8 de marzo y hacerlo además con una mujer que es una referente para muchas, que es una referente precisamente en poner sobre la mesa la necesidad de poner luz a los testimonios de violencias sexuales, de violencias machistas que atraviesan la vida de las mujeres. Fue impulsora del Cuéntalo, ha sido un referente también en el ámbito del periodismo, así que bueno, desde aquí aprovecho el espacio que me has dado para invitar a que quien quiera nos escuche esta tarde a partir de las 8 de la tarde, porque es una entrevista extensa. Yo sé que la gente la verá cachito, pero muy interesante, donde no nos dejamos en un tema sin tocar. Es verdad que esto sale tal cual, sale el viernes, ¿no? Sale el 8M, así que ya lo podéis haber visto, y después de veroslo a Diana, veros la entrevista. De algunos de los casos que ya desveló te voy a preguntar en algún momento, como te puedes imaginar, pero vamos a empezar por lo antiguo. ¿Cómo fue lidiar con los ataques cuando formabais parte del Ministerio de Igualdad? ¿Hay alguno que tú dijeses, esto creíamos que iba a salir, que no iba a tener contestación, y que tuvo una dura contestación? ¿Cómo fue aquello?
Bueno, hubo un despliegue de violencia política, especialmente contra todo el ministerio y particularmente con quien él lo lideraba, en este caso Irene Montero, también la que fuera la secretaria de Estado, Ángela Rodríguez. Un ejercicio de violencia política brutal. En el caso de la ley trans, de derecho del colectivo LGTBI, no lo esperábamos porque había habido acuerdos previos. Había comunidades autónomas, como en el caso de la comunidad autónoma andaluza, donde se puso en marcha una legislación en materia de derechos del colectivo LGTBI, con impulso del colectivo, con impulso de la familia y demás, que tuvo el consenso de las fuerzas políticas de la izquierda, también del Partido Socialista, pero lo que nos encontramos fue un ataque feroz, no solo desde los sectores de los que cabía esperárselo, de los sectores de la derecha o de la ultraderecha, que siempre han recurrido y han confrontado cada vez que hemos intentado avanzar en derechos de las disidencias sexuales o en derechos de las mujeres, sino que también hubo un ataque feroz por parte de sectores, en este caso del Partido Socialista, y de determinados sectores tráfugos del feminismo. Y esto sí fue particularmente duro. Nosotras nos situamos en el lado bueno de la historia, que es el del reconocimiento de derechos y el de atender lo que entendemos que es una deuda histórica con el colectivo y particularmente con las personas trans, que es el reconocimiento de su derecho a ser y de su derecho a existir. O sea que las contradicciones fueron muchas, los ataques fueron feroces por tierra, mar y aire, pero esa ley está ahí y hoy el colectivo LGTBI tiene muchos más derechos de los que tenía antes de esta ley. De esos ataques hablaremos con nombre y apellidos ahora. De hecho, tenemos un vídeo que vas a ver precisamente sobre la persona que más ataques hizo, ¿no?, en aquella época. Pero siguiéndonos con esto, ¿qué conclusión sacasteis de aquella etapa? ¿Hay alguna, yo que sé, que hicieseis que aquello iba a ser más fácil, ¿no? Podemos lo cuenta mucho, que creía que todo iba a ser más fácil y era que la conclusión política que sacan es que el aparato del Estado siempre va a atacar. ¿Hay alguna conclusión que sacasteis vosotros de aquella etapa? Bueno, yo creo que la principal conclusión es que cuando hay una fuerza social transformadora del alcance que tiene el feminismo en nuestro tiempo y hay un impulso que no solo se expresa en la movilización y en la organización popular, sino que tiene su traslación y su expresión en el ámbito institucional y en ámbito de poder, la reacción no se hace esperar. Es decir, todo lo que conseguimos en el Ministerio de Igualdad fue posible porque había una fuerza social feminista de décadas, pero particularmente de los últimos años, con la cuarta ola del feminismo, con el impulso que supusieron todas las movilizaciones, cuando el caso de la manada, con el Me Too, con las huelgas feministas. Y por esto fue posible que hubiera un Ministerio de Igualdad, con una agenda política que no la marcábamos nosotras, sino que era una agenda política que emanaba de ese feminismo que pone en el centro, como yo decía en aquel discurso de toma de posesión, que pone en el centro la necesidad de garantizar los derechos a todas las mujeres, ¿no? y de abordar cuestiones tan centrales como la redistribución de todos los trabajos, los tiempos y la riqueza. Cuando hay una agenda política feminista transformadora que sitúa en el centro precisamente a las mujeres que han estado y que siguen estando en los márgenes, a las mujeres más precarias, a las mujeres cuidadoras, a las mujeres con discapacidad, a las mujeres trans, etcétera, etcétera, hay una reacción por parte de los principales aparatos del Estado y hay una resistencia que la estamos viviendo ahora. La vivimos en aquel momento, pero la estamos viviendo ahora de una manera brutal, ¿no? Con toda esa internacional del odio y esa internacional reaccionaria que ha convertido la guerra del género y el feminismo en uno de sus principales elementos a batir. Por tanto, la conclusión es esa reacción existe porque hay un feminismo poderoso que tiene voluntad de poder, que tiene voluntad de ocupar todos los espacios y de utilizar y emplear los espacios de poder, como en este caso el Gobierno de España, para ponerlo a disposición de legislación y de políticas públicas que permitan transformar la vida de la gente trabajadora, la vida de las mujeres. Sobre esa reacción con pulserita roja, Carmen Calvo fue bastante importante, ¿no?, en toda esa reacción. Vamos a ver un vídeo suyo en aquel Ágora que hacía, en Ágora de Hora 25, donde estaba también Pablo Iglesias y Margarita
Gallo, que fueron aquellas palabras tan polémicas que hizo sobre la ley trans y sobre si era o no era trans la diputada, se me ha olvidado ahora mismo el nombre, si te acuerdas de la del No PSOE, recuerdo de quién hablaba en ese que era del momento. PSOE y que ahora está en Más Madrid. Ay, sí. Ahora. Se me Carla ha Antonelli, ahora. Carla Antonelli. Carla Antonelli. Sobre Carla Antonelli, que no sabía si era una mujer o un hombre. Vamos a verlo. Pablo, es más complicado. No, Carmen, no. Es mucho más complicado. Lo que no estoy a favor es que se borre el sexo. Pero entonces, ¿Carla No, Antonelli es que no es una estoy a mujer favor con o no es eso. una mujer? Es No, una y pregunta lo muy que no estoy de sencilla. No me acuerdo- digas que y la lo no respuesta es estoy de complicada. acuerdo, Pablo, y en lo que no estoy de acuerdo justamente es que se hormone a los niños. Justamente en lo que no estoy de acuerdo. Y justamente estoy de acuerdo en que la gente no tiene que patologizar sus identidades. Pero en lo que no estoy tampoco de acuerdo, como han tenido que revertir en muchas legislaciones que han ido demasiado lejos, es en algunos criterios donde los cuerpos sí se tocan. Porque a lo mejor lo que hay que cambiar son las mentalidades y que el de género desaparezca. Mira, el feminismo, desde el feminismo, lo que hemos querido siempre poner en lo alto de la mesa es que no queríamos que nos construyeran como género, que queríamos nacer mujeres o nacer hombres y que nuestras vidas transcurrieran tal cual las pudiera vivir con los espacios de oportunidad y de libertad que las mujeres no hemos tenido. Escuchando ya los que hemos escuchado de la que era lideresa de feminismos en el Partido Socialista, ¿cómo fue lidiar con ese PSOE de Carmen Calvo? ¿Cómo fue todo aquello? Bueno, fue duro y complicado, pero afortunadamente ganó el movimiento de las personas LGTBIQ+, ganó el movimiento de las personas trans y ganó que hoy en este país hay una ley de derechos del colectivo LGTBI que hay que desarrollar. Y a mí me gustaría insistir en esto, ¿no? Porque conseguimos aprobar una ley con mucha dificultad, hubo cuestiones que se quedaron en el tintero, como por ejemplo la realidad de las personas no binarias o como la realidad de la infancia trans, que debían de haber sido abordadas con mayor determinación para atender las demandas del colectivo, pero ahora hay todo un camino que recorrer, y es que las leyes hay que aplicarlas y hay que ponerlas en marcha. El colectivo sigue sufriendo discriminación en el ámbito laboral, en el ámbito del acceso a la vivienda, en su vida cotidiana, y ese es todo el trabajo que queda por hacer y que hay que impulsar desde las instituciones y desde fuera de las instituciones. Aquel periodo fue muy duro porque se puso sobre la mesa determinados planteamientos que desde el feminismo, bajo mi punto de vista, cuestionaban derechos que son derechos humanos. Los derechos de las personas trans son derechos humanos, y esto es especialmente duro. Yo me ubico y me posiciono y me referencio en un feminismo que es trans inclusivo y que sitúa en el centro que todas esas realidades y a todas esas personas que soportan distintos ejes de opresión, la sitúa en el centro. Afortunadamente ganamos y hay que seguir ganando. Y ganamos porque la fuerza del colectivo y del feminismo es imparable, y conseguimos que esto se tradujera en una ley que fue aprobada en el Consejo de Ministros. Te quiero preguntar también a nivel personal cómo fue, porque documentando para la entrevista, te puede gustar Toni Morilla, te sale el típico vídeo de Izquierda Unida en la Comisión de Igualdad, y dije, hostia, que Carmen Calvo presidía aquella Comisión de Igualdad como diputada, y tú tenías que estar ahí, obviamente, al lado suya, hablando como directora del Instituto de las Mujeres. ¿Cómo fue compartir mesa a nivel personal? Me imagino que en algún momento habéis hablado en aquellas comisiones. Bueno, no tuvo nada, es decir, era una comisión, era un marco de una relación institucional sin más, no tuvo ningún tipo de relevancia más allá de las relaciones políticas que en aquel momento fueron retransmitidas, y todo el mundo conoce que hubo varias crisis de gobierno precisamente por la ley Trump, pero también por la ley de garantía de la libertad sexual, la ley del solo sí es sí, que también fue una ley muy peleada por el movimiento feminista, muy peleada por el movimiento, por el Ministerio de Igualdad, y que también tuvo mucha resistencia. Las resistencias más fuertes en este caso fueron desde fuera, y fue por parte del Poder Judicial y de todos esos operadores jurídicos que hicieron una militancia ultraderechista activa para lo que conocimos que fue una avalancha
en contra de los avances que suponía la ley del solo sí es sí. El tema de la solo sí es sí te lo tenía que sacar, y ahí estuvimos todos defendiendo, por supuesto, la postura del ministerio, porque es indiscutible que hubo una reacción muy clara, pero ¿se hizo algo mal? ¿Hubo algo que el texto permitiese que pasara todo aquello? ¿Algo que el ministerio no tuviese en cuenta? ¿Algo que quizá lo tenía que haber que tener en cuenta? ¿Hubo algún tipo de error? ¿O todo os lo achacáis a los jueces? Nosotras fue la primera ley de la agenda legislativa del ministerio, y fue la primera no por una cuestión fortuita, fue la primera porque había una demanda social de transformar nuestro ordenamiento jurídico para que el elemento que pesara a la hora de determinar lo que es una agresión sexual o lo que no lo es, fuera el consentimiento. Esto fue una transformación absoluta de nuestro ordenamiento jurídico, que hasta entonces había que demostrar que se había producido violencia, cuando además sabemos que en la mayor parte de los casos de violencias sexuales lo que se produce es un bloqueo en la víctima, con lo cual, los datos que tenemos son bastante impactantes, ¿no? Solo el 8% de las víctimas de violencias sexuales denuncian, y entre las razones que más exprimen es precisamente la falta de confianza en que las instituciones a las que deben de dirigirse para que las protejan vayan a creerlas y vayan a brindarles herramientas. Es decir, el cambio, un cambio absoluto, ¿no? Y esto afectaba al Código Penal, pero no solo, es decir, de lo que más hemos hablado al hilo de la ley del solo sí es sí ha sido del Código Penal, cuando los elementos centrales de la ley del solo sí es sí precisamente están en todos los nuevos derechos que se generan para las víctimas de violencias sexuales, todos los tipos de violencias que hasta ahora no estaban reconocidas en nuestro ordenamiento jurídico. Hay que recordar que España estaba incumpliendo el Convenio de Estambul y que buena parte de las violencias machistas que se reconocen en el Convenio de Estambul ni siquiera formaban parte de nuestro ordenamiento jurídico, que solo reconocía la violencia contra las mujeres en el ámbito de la pareja o de la expareja. Por tanto, esto permitió dar un salto en el reconocimiento de violencias machistas, en el reconocimiento de las violencias sexuales y en las obligaciones, y esto es lo más importante, en las obligaciones que el Estado tiene para con todas esas víctimas, hayan denunciado o no. Y esto es un tema que es especialmente importante en el ámbito de las violencias sexuales. Claro, esto suponía un cambio de paradigma absoluto también en cómo estaba conceptualizado en el Código Penal. Y lo que cabía esperar, lo que hubiera sido lo deseable más bien, es que hubiera habido una aplicación adecuada por parte de quienes tienen que aplicar la norma y tienen que atender a cuál es el objetivo y el espíritu de la norma tal y como está planteado. Fue una norma que se hizo no solo por parte del Ministerio de Igualdad, que se hizo de manera compartida con el Ministerio de Justicia, que es quien tiene en este caso la competencia para modificar el cuadro penológico. Y hoy el que fuera ministro de Justicia está en el Tribunal Constitucional. Efectivamente. O sea, no hay nadie. Y una participación, es decir, que esto no fue el Ministerio de Igualdad. Por tanto, yo lo que creo que estoy convencida de que hubo fue una operación por parte de muchos jueces machistas y misóginos que se declararon en rebeldía y que armaron toda una campaña con algo tan serio y tan grave como la vida de las mujeres para desprestigiar una ley que venía a cambiarlo todo. Y que, de hecho, la condena a Rubiales por el beso no consentido a Jenny Hermoso, que podemos entrar a valorar si nos parece se queda corta, claramente, que sea adecuada o no, pero esa sentencia condenatoria no se hubiera producido si no hubiera una ley del solo sí es sí hoy aprobada. Y esto es especialmente importante que también lo recordemos. Entonces esa ley no tenía ningún tipo de error. Yo creo que lo que hubo, insisto, lo que hubo fue una reacción brutal y que además
las leyes para evaluar el impacto hay que tener un poquito de perspectiva y sobre todo hay que tener a operadores jurídicos que remen a favor. Esto ya pasó, habló de ello Zapatero precisamente cuando se aprobó la Ley Integral contra la Violencia de Género en el año 2004, también hubo una ofensiva, probablemente no del calibre que esta, pero hubo también una ofensiva de jueces que se resistían y esto no es nuevo. Es decir, ayer veíamos cómo el Tribunal Supremo de Justicia de Navarra le reducía la pena a un hombre que violó a una niña de 13 años, grimiendo que parecía que tenía 16. Es decir, que hay una justicia patriarcal que opera políticamente. El caso de Juana Rivas es otro de los casos que es paradigmático, o sea, una mujer y su hijo que ha sido no solo víctima de violencia machista, sino víctima de una violencia institucional brutal, con un juez, el juez Piñal, si no recuerdo mal, que directamente estuvo operando, para impedir algo tan básico como es que una mujer cuya pareja había sido condenada por violencia machista pudiera proteger a su hijo de un agresor, de un maltratador. Claro. Y sin embargo, en lugar de haber jueces que protejan a las mujeres y que hagan que prevalezca el interés superior del menor, en este caso lo que nos encontramos, te pongo este caso como podríamos hablar de tantos otros, ¿no? Sí. El caso de las madres protectoras es paradigmático totalmente. Paradigmático. Hay jueces que en lugar de aplicar lo que dice la ley, pues tiran por otros derroteros. Hay una ley en nuestro país que prohíbe el régimen de visita en los casos en los que hay indicios de maltrato. Y todos los días vemos cómo esto se incumple. Hay una ley en nuestro país que prohíbe el síndrome de alienación parental y, sin embargo, esto se sigue utilizando en muchas sentencias. Por tanto, te planteo esto porque creo que es probablemente de algunos de los debates que en el feminismo se tiene con más fuerza y también tiene que ser una de las prioridades políticas desde las instituciones. O sea, no puede ser que haya un poder legislativo que legisla y en casos como estos legisla a favor de los derechos de las mujeres y que luego en la aplicación nos encontremos las barbaridades que nos encontramos. De hecho, hace unos días la Fiscalía recurrió la condena a Rubiales porque se le parecía que le quedaba corta, aludiendo además que el juez pues tenía acciones de compadreo con el propio Rubiales y con su equipo. Es decir, que es evidente que en la justicia hay cierto sesgo machista, por supuesto. Por cierto, te quería preguntar cómo ves el actual Ministerio de Igualdad. Según contó hace poco Pilar Gómez, en el artículo 14, Pedro Sánchez ya la da a Ana Redondo, la da ya por amortizada y que está viviendo su último 8M. Eso contaba en el artículo 14. ¿Cómo ves su gestión? ¿Consideras correcto que sea o no sea su último 8M? ¿Cómo lo ves? Bueno, a mí a mí lo que me importa, que Ana Redondo siga siendo ministra o no, a mí me da un poco igual. A mí lo que me importan son las políticas. Y yo sí creo que necesitamos un Ministerio de Igualdad mucho más valiente y con mucha más determinación. Hay una agenda política pendiente en materia de feminismo, en lo que tiene que ver con las violencias machistas, pero de manera particular, y quiero referirme a esto, en todo lo que tiene que ver con las políticas de cuidado, es decir, la necesidad de abordar un marco legislativo y de políticas públicas que permita abordar la redistribución justa de los trabajos de cuidados para que no sigan cayendo sobre las espaldas de las mujeres, y esto tiene implicaciones con la puesta en marcha de servicios públicos robustos y demás, es uno de los temas centrales y que afectan a más mujeres. Y además precisamente a las mujeres que están en una situación de mayor vulnerabilidad, a las mujeres trabajadoras, a las mujeres precarias. Yo creo que cabría que en el momento de ofensiva reaccionaria tan descomunal que estamos viviendo tuviéramos un Ministerio de Igualdad con más valentía y con más determinación. Se han aprobado cosas importantes, yo también quiero destacarlas. O sea, hace poco, este mes, se acordó el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que ha incorporado, bajo mi punto de vista, medidas importantes en todo lo que supone el reconocimiento de la violencia económica.
decir, la utilización de la falta de independencia económica como una forma de control y de dominio sobre las mujeres. El tema del impago de las pensiones es de lo más habitual, y todo lo que eso supone de dificultad para que las mujeres puedan romper el circuito de la violencia, que son avances importantes. Pero hay que ir mucho más allá. Mucho más allá, porque necesitamos, bajo mi punto de vista, un Ministerio de Igualdad que esté a la altura de la ofensiva reaccionaria que estamos viviendo. El otro día veíamos a Milei con Elon Musk con la motosierra, tenemos a Trump y a otros tantos dirigentes en Estados Unidos, en América Latina, en Europa, que están derogando ya legislaciones que protegen a las mujeres. Esto no es, oye, que es que el fascismo va a venir, no, es que ya hay gobiernos a nivel internacional que están derogando leyes que protegen los derechos sexuales y reproductivos, que están suspendiendo el derecho al aborto, que están dejando vacías de contenido las leyes que protegen a las mujeres, que niegan que exista la violencia machista. Por tanto, con una ofensiva reaccionaria tan bestia como la que estamos viviendo, mereceríamos un Ministerio de Igualdad que estuviera a la altura de esa ofensiva, y sobre todo que estuviera a la altura del movimiento feminista que hay en nuestro país, que afortunadamente es un movimiento popular poderoso, que sigue empujando y que sigue marcando a gente. Sé que me vas a decir que los nombres no es lo importante, yo lo sé, pero no me lo digas. En el caso de que lo que dice Pilar Gómez sea verdad y que llegue el momento en el que Pedro Sánchez quite a Ana Redondo en el ministerio, ¿debería Sumar reclamar ese ministerio de nuevo para la izquierda del PSOE? ¿Y quién crees que debería ocupar esa cartera? Mójate, por favor. Bueno, no me voy a mojar. Yo creo que, a ver, esto que diga yo esto tampoco va a ser una sorpresa, ¿no? Yo es que creo que el feminismo constituye en este momento la principal fuerza democratizadora, y el proyecto político impugnatorio con mayor capacidad transformadora que hay en este momento es el feminismo. Y por tanto, evidentemente a mí me hubiera gustado, y a cualquiera de Izquierda Unida y del espacio político de la izquierda transformadora le hubiera gustado que ese ministerio no lo llevara el Partido Socialista y lo llevara a Sumar. Esto es evidente, porque además es evidente que cuando las fuerzas políticas que forman parte de nuestro espacio han dirigido ese ministerio, la capacidad de acción y de transformación ha sido mucho mayor que la de ahora. ¿Y por qué no se peleó más en el acuerdo de investidura para que siguiese siendo Irene Montero la ministra? ¿Qué se le llegó a ofrecer? Bueno, yo es que no, como no estoy ahí, no sé cuánto se peleó, se dejó de pelear. Las negociaciones con un socio mayoritario son negociaciones complicadas, y a mí no me cabe duda de que seguro que desde el espacio político de Sumar se peleó para que ese ministerio lo lleváramos. Ahora, las negociaciones, en fin, ya nos gustaría ser el socio mayoritario del gobierno. Seguramente sí. ¿Qué responderías si Antonio Maillo, el propio presidente del gobierno, te llama, imagínate, el secretario general de tu partido, te dice: Tony, dice Pedro Sánchez que te quiere de ministra de Igualdad? Bueno, yo estoy aquí haciendo mi tarea en el Ayuntamiento de Málaga, que creo que es muy necesario, y la política local, yo creo que es la política que permite de una manera más cercana trabajar con la gente, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Que es poder contribuir a que en Málaga haya un espacio político y social que tenga capacidad de confrontar con el gobierno del Partido Popular y de presentarle en las próximas elecciones municipales una alternativa. Y esa es mi prioridad política. ¿No aceptarías? Esa es mi prioridad política en este momento. ¿No aceptarías el ministro de Igualdad? No aceptaría, claro que no. Estoy yo en esa ni vamos. Vale. Ahora sí que te voy a pedir respuestas muy breves, que tenemos 5 minutos y nos queda mucho que hablar. Y te tengo que preguntar por esto. Precisamente mencionabas el ayuntamiento, la coalición de Con Málaga. ¿Cómo va todo eso a la interna, ¿no? La coalición con Nico Siguiglia, que todos sabemos que precisamente bien no se lleva, Podemos y Izquierda Unida. Y de cara al futuro, si crees que se va a reeditar y si crees que podría pues ampliarse, ¿no?, a otros partidos como Alternativa Republicana, Adelante Andalucía, si crees que podría llegar a una candidatura de unidad con la izquierda. Bueno, yo creo que nosotras tenemos una coalición sólida en Málaga y en Andalucía,
y que a partir de ahí tenemos que construir. ¿Con qué voluntad? Con la voluntad de que, por supuesto, pues estemos las formaciones políticas que hoy formamos parte, Verde Equo, Podemos, Izquierda Unida, Iniciativa por el Pueblo Andaluz, pero que puedan sumarse otras. Yo creo que en este momento la unidad es imprescindible, pero no es suficiente. Tenemos que garantizar que hay unidad, tenemos que garantizar que en las próximas elecciones autonómicas y municipales vamos juntas, pero digo que no es suficiente porque creo que tenemos que ser capaces de impulsar un proceso político de amplio alcance que interpele y que involucre a toda esa gente que hoy no forma parte o no se siente representada por las organizaciones políticas que formamos parte de la coalición, que militan o no en su asociación de madres y padres o en cualquier otro colectivo social. Hay un movimiento vecinal en Málaga fuerte que se ha expresado, por ejemplo, en el Parque del Oeste, y yo creo que nosotras tenemos el reto de construir desde lo que tenemos, pero de lanzar un proceso político que sea capaz de generar esperanza e ilusión entre otras mucha gente que no está organizada en la ciudad de Málaga y que está harta ya de este modelo de ciudad, que está harta ya de tener que marcharse de Málaga porque no puede pagar un alquiler y que está en disposición de ponerse mano a la obra para que haya una alternativa en Málaga. Yo creo que hay algo que está cambiando en esta ciudad y se expresó de manera muy contundente el 29J y el 9 de noviembre, y estoy convencida de que lo va a volver a hacer el próximo 5 de abril en esa movilización que se ha convocado en Málaga y en otras ciudades, y creo que esa fuerza social, esa fuerza vecinal que se expresa en las calles tiene que expresarse también políticamente. Vale, te repito, respuesta brevedad, porque nos tenemos que ir. Ya te he dicho que ese no era, no era muy fuerte. Ese no era muy fuerte. Te debo preguntar, siendo que tú no estás en esas esferas, por supuesto, pero ¿cómo ves el tema de Monedero y de Rejón? Porque hemos tenido a dos personas con actitudes machistas hablando de feminismo constantemente en algunos de los partidos más importantes que han liderado el feminismo. ¿Cómo analizas todo eso? ¿Qué crees que ha fallado? Bueno, yo creo que es que las conductas ha sido un huracán, y yo lo comentaba el otro día, o sea, nos ha atravesado y ha generado ha desestabilizado todo el espacio político de la izquierda, y esto no hay ninguna duda. Y creo que es que los comportamientos machistas y las violencias machistas se producen en todos y cada uno de los ámbitos. No hay ni una organización política que pueda decir: mi organización política está libre de comportamientos machistas. Por tanto, ¿qué es lo que hace falta? Lo que hace falta es más feministas al frente, y lo que hace falta también es disponer de más herramientas que permitan que las organizaciones políticas, igual que en el ámbito de la cultura, del periodismo, de los medios de comunicación, etcétera, etcétera, sean espacios seguros para las mujeres, para que no solo podamos militar, sino que también sean espacios apetecibles, que es lo que muchas veces no son, y en esa tarea en la que estamos. Nos quedan muchos temas por haber tocado. Nos quedaban cosillas en escaleta, pero la vida de una concejala es como es. O sea que tenemos que ir. La vida de una concejala es como es, no tienen más tiempo. Así que vamos a... Pero bueno, así dejamos para la próxima, ¿no? Sí, hombre, bienvenida serías en el próximo programa, seguro. Nos vamos a ir ya, pero de estas preguntas no te puedes librar. Siempre preguntamos a todos los invitados que nos recomienden un tema para tocar en algún programa en la Diana, y quiero preguntarte eso, ¿qué nos recomiendas? Que no sea la bebienda, que todo el mundo me lo dice, y por supuesto pues que lo hacemos. Claro, es que lo dice todo el mundo. Bueno, a mí me parece que es que te lo dice todo el mundo, pues todo el mundo lleva la razón. Yo creo que es importante que hablemos de la vivienda, pero también me parece que es importante que hablemos de algo que últimamente no hablamos en el tema cuando lo abordamos, que es de la infravivienda que hay en Málaga y de situaciones que vienen sosteniéndose en esta ciudad desde hace 30 y tantos años, como es la situación de los Asperones o como son determinadas barriadas y la situación de determinados bloques en La Palmilla. Entonces creo que hay que hablar de vivienda, pero hay que hablar de todo el problema de la vivienda en Málaga, y no hay que olvidar que hay mucha gente que sigue viviendo en espacios que no deberían de existir en una ciudad como en Málaga, como el de los Asperones.
como nos los apuntamos. Y para terminar, pues todos sabemos ya que son tiempos difíciles para el feminismo en España y en Andalucía, creo que estarás de acuerdo con nosotros. La ultraderecha avanza sin parar y los discursos que niegan la propia existencia del patriarcado se imponen entre los más jóvenes. De hecho, el 50% de estos cree que el feminismo ha ido demasiado lejos, incluso entre las propias mujeres jóvenes cree que el feminismo se ha pasado de frenada y se está imponiendo, pero nosotros no vamos a parar, ¿verdad, Toni? Nosotras vamos a seguir y vamos a ganar. Gracias por venir y nos vamos escuchando otro tema de Alessandra, en este caso se llama 8M, porque hoy es 8M. Nos vamos, gracias por venir y hasta la semana que viene. No me taches de algo que no soy por no ser como tú esperabas. Tenía una venda en los ojos y me tapaste la cara. No soy mejor que tú, tampoco soy peor. Si quieres colaborar, haz idiota esta canción. No me trates como objeto, trata como lo que soy. Persona del sexo opuesto, pero no como inferior. Deja atrás tus ideales y únete a la misión. Que el único encontronazo sea haciendo el amor.